La felicidad de una tarde con mi nieto se hizo añicos cuando un joven oficial me detuvo sin motivo, sin saber que su prejuicio lo llevaría a apuntar con su arma al hombre que menos esperaba. La paz de la tarde se hizo añicos por el ulular de una sirena detrás de mí. Había pasado las últimas 3 horas en un estado de pura felicidad, sosteniendo a mi primer nieto, Santiago, sintiendo su pequeño cuerpo acurrucado contra mi pecho. El olor a bebé, la suavidad de su piel, eran sensaciones que el uniforme y décadas de servicio no podían borrar. Iba de regreso a casa, conduciendo mi viejo pero impecable Mercedes azul oscuro, con una sonrisa tonta en la cara que nada podía quitar. O eso creía. Las luces rojas y azules bailaron en mi espejo retrovisor, agresivas, impacientes. Inmediatamente mi entrenamiento se activó. Puse la direccional. Me detuve suavemente en el arcén, apagué el motor y coloqué ambas manos en la parte superior del volante, a la vista. He visto suficientes situaciones en mi vida para saber que una parada de tráfico puede escalar en un abrir y cerrar de ojos. Un oficial joven, de mandíbula tensa y una arrogancia que se notaba a 20 metros de distancia, se acercó a mi ventanilla. Su mano descansaba sobre la culata de su arma, un gesto innecesario que solo buscaba intimidar. Bajé la ventanilla por completo. «Buenas tardes, oficial», dije con voz calmada y respetuosa. Él no respondió al saludo. En su lugar, sus ojos recorrieron el interior de mi coche, mi traje de civil, y luego se posaron en mí con una mueca de desdén. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó con un tono que ya daba por sentada mi culpabilidad. «No, oficial, no estoy seguro», respondí honestamente. Había estado conduciendo al límite de velocidad, disfrutando del sol. Conducía demasiado despacio para un coche como este, en este barrio, espetó. Me quedé en silencio por un segundo, procesando la estupidez de su declaración. Conducir despacio era ahora un delito. Además, continuó inclinándose para mirarme mejor. Este no es su vecindario, ¿verdad, amigo? Un coche así, y un tipo como usted, levanta sospechas. La palabra amigo salió de su boca como un insulto velado. Entendí perfectamente lo que estaba insinuando. Un hombre de mi color de piel no pertenecía a este barrio adinerado, y mucho menos conduciendo un Mercedes. La ira, un viejo y familiar conocido, comenzó a hervir a fuego lento en mi estómago, pero la apagué con disciplina. La disciplina que me había mantenido vivo en lugares mucho peores que este. Oficial, vivo a unas pocas millas de aquí. Acabo de visitar a mi hija y a mi nieto recién nacido, expliqué manteniendo mi voz neutra. Si me permite, le mostraré mi licencia y el registro del vehículo. Moví mi mano lentamente hacia la guantera. «Quieto. Mantenga las manos donde pueda verlas», ladró, su mano apretando más el arma. Obedecí al instante, volviendo a poner la mano en el volante. «El registro y mi licencia están en la guantera, oficial. Le estoy informando de mis movimientos», dije, articulando cada palabra con cuidado. Él me miró fijamente durante un largo segundo y luego asintió con la cabeza con un movimiento brusco. Despacio, muy despacio. Con la lentitud de un caracol, saqué los documentos y se los entregué. Él los tomó sin apartar la vista de mí. Vio mi nombre, Ricardo Vargas. Vio mi dirección, impecable. Vio que el coche estaba a mi nombre, pagado desde hacía años. No había nada, absolutamente nada fuera de lugar. Esperaba que esto terminara la interacción. Estaba equivocado. Me devolvió los documentos con desprecio. «No me creo nada. Probablemente sean falsos. Salga del coche». La orden fue cortante. Esto estaba escalando a un nivel absurdo y peligroso.
Oficial, no hay ninguna razón para que yo salga del vehículo, dije, mi paciencia comenzando a deshilacharse. Dije que salga del coche ahora, gritó, golpeando el techo de mi Mercedes con la palma de la mano. Respiré hondo. Sabía que negarme solo empeoraría las cosas. Abrí la puerta lentamente y me puse de pie. Mido 1,85 m, y años de entrenamiento militar me han mantenido en buena forma incluso a mis 50 y tantos. El oficial, que era más bajo, pareció sentirse aún más amenazado por mi estatura. «Manos en el capó, ahora», ordenó. Hice lo que me pidió, sintiendo una humillación que no había experimentado en décadas. Me cacheó bruscamente, sus manos torpes buscando algo que no existía. No encontró nada, por supuesto. Su frustración era palpable. Así que, un narco de poca monta tratando de aparentar, ¿eh? Se burló en mi oído. Ese fue el punto de quiebre. Giré mi cabeza lentamente para mirarlo a los ojos. El desprecio en su rostro era total. Mi calma se solidificó en algo más duro, más frío. «Oficial», comencé. Mi voz baja pero resonando con una autoridad que no esperaba. «Está cometiendo un grave error. Le sugiero, por el bien de su carrera, que vuelva a su patrulla, verifique mis credenciales a fondo y se dirija a mí con el respeto que exige su uniforme». Su rostro se enrojeció de ira. Me tomó por el hombro e intentó darme la vuelta, pero me mantuve firme como una roca. «¿Me estás amenazando?», siseó su cara a centímetros de la mía. «No, oficial, le estoy dando una última oportunidad». Soltó una risa amarga y cruel. «Oh, ¿tú me estás dando una oportunidad a mí? ¿Tú?». Retrocedió un paso, su mano volando hacia su funda. Y entonces escuché el sonido que ningún hombre, sin importar su rango, quiere oír. El clic metálico de un seguro al ser liberado. Levanté la vista lentamente, y lo que vi fue el frío y oscuro cañón de su arma, apuntándome directamente al pecho. El tiempo pareció ralentizarse. El sol de la tarde se reflejaba en el metal pulido del arma, un destello que me cegó por un instante. Mi corazón no se aceleró, mi respiración no se agitó. Décadas de entrenamiento en las zonas de combate más hostiles del mundo habían forjado mi sistema nervioso en acero. No vi a un policía asustado. Vi a un tirador inestable, con el dedo en el gatillo, su postura desequilibrada por la adrenalina y la ignorancia. Analicé las variables en una fracción de segundo. La distancia, el ángulo, su falta de cobertura. Podría desarmarlo en menos de 2 segundos, pero no estaba en una zona de guerra. Estaba en una carretera de mi propio país, y la óptica de un hombre de mi color desarmando a un oficial de policía, incluso en defensa propia, sería una sentencia de muerte mediática, si no literal. «Oficial», dije, mi voz tan tranquila que pareció sorprenderlo. No la alcé. La bajé, obligándolo a esforzarse para oírme, forzándolo a concentrarse en mis palabras en lugar de en sus impulsos. «Mire su mano. Está temblando. Baje su arma, hijo. No quiere hacer algo de lo que se arrepentirá por el resto de su vida». Por un momento su arrogancia flaqueó. La duda cruzó sus ojos, pero el ego es un veneno poderoso. «Al suelo. De rodillas, ahora mismo», gritó, su voz rompiéndose por la tensión. Justo en ese momento, una segunda patrulla llegó, deteniéndose detrás de la primera. De ella bajó un oficial mayor, con el pelo canoso en las sienes y una mirada que había visto de todo. Evaluó la escena con una rapidez profesional. Su compañero, apuntando con un arma temblorosa a un hombre de traje que permanecía de pie, extrañamente sereno. El oficial mayor no sacó su arma. En su lugar se acercó con cautela. «Miller, ¿qué diablos está pasando aquí?», preguntó el oficial mayor. Su voz era grave y controlada.
El joven oficial, Miller, no apartó el arma de mí. «Este sujeto se resiste, sargento», me amenazó. «Probablemente esté armado». Mentiras, todas y cada una de ellas. El sargento me miró, no con la hostilidad de Miller, sino con una curiosidad evaluadora. Vio mi traje, mis zapatos lustrados, la calma en mi postura. Vio la incongruencia. «Señor», dijo el sargento dirigiéndose a mí, «por favor, ponga las manos detrás de la cabeza para que podamos resolver esto». Era una petición razonable, dadas las circunstancias. Lentamente subí las manos y entrelacé los dedos detrás de mi nuca. «Gracias», dijo el sargento. Luego se volvió hacia su compañero. «Miller, baja el arma, ahora». «Pero, sargento», protestó Miller. «Dije que bajes el arma, maldita sea, estás fuera de control», le espetó el sargento con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. A regañadientes, Miller bajó el arma, aunque la mantuvo en la mano, apuntando al suelo. El sargento se acercó a mí. «Señor, ¿me permite ver su identificación de nuevo?» Asentí. Con su permiso, bajé lentamente una mano y saqué mi cartera. Esta vez, no le di solo mi licencia de conducir. Saqué la otra identificación, la que rara vez usaba en mi vida civil, una tarjeta laminada con el sello del Departamento de Defensa. Se la entregué al sargento. Él la tomó, la miró y luego volvió a mirarla, sus ojos abriéndose de par en par. La leyó en voz baja, como si no pudiera creer las palabras que veía. «Teniente General Ricardo Vargas». Su cabeza se levantó de golpe, su mirada encontrando la mía. El color desapareció de su rostro. Vio el nombre, vio el rango de 3 estrellas, y de repente el hombre de traje que tenía delante dejó de ser un sospechoso. El sargento tragó saliva, el sonido audible en el tenso silencio. «Miller», dijo, su voz apenas un susurro, «¿sabes a quién le acabas de apuntar con tu arma?» Miller se burló. «A un criminal con una identificación falsa, probablemente. Déjame verla». «No», dijo el sargento, retrocediendo un paso como si la tarjeta quemara. Su mirada estaba fija en mí, una mezcla de pavor y un respeto casi reverencial. Ignorando a su compañero, sacó su propio teléfono. «Sargento, ¿qué hace?», preguntó Miller impaciente. El sargento no le respondió. Marcó un número y se llevó el teléfono a la oreja sin apartar los ojos de mí. «Sí, habla el sargento Ramírez. Necesito que me comunique con el jefe Thompson. Urgente. Dígale que es sobre el teniente general Vargas». Hubo una pausa. La cara de Ramírez se puso aún más pálida. «Sí, señor, lo entiendo, señor. Estamos en la Ruta 7, justo al pasar el viejo roble. Sí, señor». Colgó el teléfono y su mano, ahora sí, temblaba visiblemente. Se giró hacia Miller, con una expresión de puro terror en el rostro. «Acabas de encañonar al padrino del hijo del jefe de policía», dijo, su voz rota. «Y el jefe viene para acá». La expresión de Miller pasó de la arrogancia a la confusión, y luego al pánico incipiente. «¿Qué? Eso es imposible. Es una trampa», balbuceó mirando del sargento Ramírez a mí, como si buscara alguna señal que confirmara su delirio. Pero no había ninguna. Solo estaba la fría y dura realidad reflejada en la cara de pavor de su sargento y en mi inquebrantable serenidad. El silencio que siguió fue denso, pesado, solo roto por el lejano murmullo del tráfico. Cada segundo se sentía como un minuto. Miller parecía haberse encogido dentro de su uniforme, el arma ahora colgando flácidamente a su lado como un juguete olvidado. No tuvimos que esperar mucho. En menos de 5 minutos, un sedán negro sin distintivos se detuvo bruscamente detrás de las patrullas, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto. La puerta del conductor se abrió de golpe,
y de ella salió un hombre alto y corpulento con un traje gris, el jefe de policía, David Thompson. Lo conocía desde que era un joven y prometedor capitán y yo un coronel. Nuestros hijos habían crecido juntos. Su mirada barrió la escena. Sus dos oficiales, yo de pie junto a mi coche con las manos aún detrás de la cabeza, y se detuvo en el arma que Miller todavía sostenía. Su rostro, normalmente afable, se convirtió en una máscara de furia glacial. «¡Sargento!», ladró Thompson, su voz retumbando como un trueno. «Quítele el arma al oficial Miller y asegúrela en su vehículo ahora mismo». Ramírez, aliviado de tener una orden directa, casi le arrancó el arma de la mano a un aturdido Miller y corrió a guardarla. Thompson se acercó a mí, ignorando por completo al joven oficial. «Ricardo, por Dios, ¿estás bien?», preguntó su voz teñida de una genuina preocupación. «Baja las manos». Lentamente bajé los brazos. «Estoy bien, David. Un poco decepcionado, pero bien», respondí con calma. Su mirada se desvió hacia el rostro pálido y sudoroso de Miller. Caminó hacia él, cada paso deliberado y amenazante. Se detuvo a escasos centímetros del oficial, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Oficial Miller», comenzó el jefe Thompson, su voz peligrosamente baja. «¿Podría explicarme por qué, cuando respondí a su llamada hace 20 minutos, me informó de que tenía a un sospechoso de narcotráfico detenido? Y ahora encuentro que ha estado encañonando a un teniente general del ejército de los Estados Unidos, a un héroe de guerra condecorado y a uno de mis amigos más antiguos». Miller abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. No había explicación posible que pudiera justificar sus acciones. El racismo que había impulsado toda esta interacción era evidente, colgando en el aire como un olor fétido. Él conducía sospechosamente. El coche no encajaba, tartamudeó. «¿No encajaba?», repitió Thompson, incrédulo. «¿Sabe cuántas veces este hombre ha arriesgado su vida por gente como usted para que pueda tener el lujo de acosarlo en una parada de tráfico sin sentido basada en sus prejuicios de mente estrecha?» El jefe Thompson se giró hacia el sargento Ramírez, que había regresado. «Sargento, quiero su informe completo de este incidente en mi escritorio en 1 hora. Incluya cada palabra, cada acción. ¿Entendido?» «Sí, jefe», respondió Ramírez rápidamente. Luego, Thompson se volvió hacia Miller. Su mirada era tan dura como el granito. «Oficial Miller, entrégueme su placa y su identificación. Está suspendido, con efecto inmediato, a la espera de una investigación de asuntos internos. Y puedo decirle ahora mismo, con casi total certeza, que al final de esa investigación será despedido. No toleraré a vaqueros racistas en mi departamento. Ahora, lárguese de mi vista». La cara de Miller se desmoronó. La cruda realidad de sus acciones finalmente lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Le entregó su placa a Thompson con manos temblorosas y, sin decir una palabra más, caminó hacia su patrulla como un zombi. Se sentó en el asiento del pasajero, derrotado. El sargento Ramírez se acercó a mí. «General Vargas, en nombre del departamento le pido mis más sinceras disculpas. No hay excusa para el comportamiento de mi compañero». Asentí. «Gracias, sargento. Usted actuó con profesionalismo bajo presión». Thompson se acercó y me puso una mano en el hombro. «Ricardo, lo siento mucho. Esto nunca debió haber sucedido». Miré más allá de él, al oficial Miller sentado en su coche, un joven cuya carrera había implosionado por su propio odio. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. «Asegúrate de que aprenda, David», le dije en voz baja.
No por mí, sino por la próxima persona a la que detenga que no tenga la suerte de conocer al jefe de policía. David asintió solemnemente. Te lo prometo. Me di la vuelta. Me subí a mi impecable Mercedes azul y me alejé. La sonrisa por mi nieto había desaparecido, reemplazada por el amargo recordatorio de que a veces las batallas más difíciles se libran en casa.